Damos la bienvenida ya. ¿Cómo está, Adolfo? Buen día. A Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. En- ¿Nos Ya está. escucha? ¿Nos escucha? Nos ve, pero no nos escucha, creo. Saludos hasta No, claro que Quito, sí, ahora diputado. sí. ¿Cómo está? Ahora sí nos escucha. Bienvenido, Adolfo. Adelante. Bienvenido. Antonio, Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes, para todo su equipo y para toda la ciudadanía allá en Bolivia. Claro que sí. Cuéntenos, Adolfo, cómo está avanzando este proceso allí en el legislativo brasileño. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ayer también en una comisión. Cuéntenos esto de que Bolivia finalmente puede entrar al Mercosur. Bueno, lo de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, del Senado de Brasil, ha sido un hito importantísimo y también histórico. ¿Por qué importantísimo? Porque se aprobó por unanimidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que independientemente de las posiciones que tenían, por ejemplo, el senador Sergio Moro respecto del funcionamiento de la democracia en Bolivia, se ha hecho un acuerdo que permite allanar el camino de la decisión en el Pleno del Senado en Brasil, que suponemos será en la próxima semana. Esa es la importancia, eso es lo importantísimo, la decisión por unanimidad asumida por la Comisión de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil. Y el hecho histórico es que el ingreso de Bolivia prácticamente está concluyendo su fase final para ser socio pleno del Mercosur. Este es un hito histórico porque nunca se había avanzado en el país antes como se está avanzando ahora. Claro, las circunstancias eran distintas. Vino el golpe de a Dilma. Dilma Rousseff. Sí, vino el golpe a Dilma y Temer no activó los mecanismos necesarios para que Brasil pueda decidir sobre el protocolo de adhesión de Bolivia. Esto se congeló durante el gobierno de Bolsonaro y, por supuesto, el régimen de la señora Áñez no hizo absolutamente nada, por el contrario, retiró parte de lo avanzado en relación con el proceso de adhesión. Esto se ha retomado a partir de la recuperación de la democracia en Bolivia y ahora con el gobierno de Lula, el magnífico trabajo de la bancada brasilera en su conjunto, bancada brasilera del Mercosur, más un nutrido equipo de trabajo del Mercosur que ha acompañado toda esta discusión, este debate y estas decisiones, han implicado que estemos donde estamos, en un momento histórico en el que ojalá podamos celebrar antes de fin de año, en diciembre, el ingreso de Bolivia como socio pleno del Mercosur. En diciembre, dice diputado, ¿esos son los plazos procesales? Pues de aquí todo pasa al pleno del Senado. Estimamos que en las próximas semanas el Senado va a reunirse. Esto depende mucho del tipo de convocatoria que haga su presidente. Y luego de la decisión del Pleno del Senado, Brasil, a través de Itamaraty, hará el depósito de la decisión legal en Paraguay, que es el depositante en estos casos, en un plazo máximo de 30 días. Eso quiere decir que estamos a las puertas, en verdad, de una decisión histórica. El resto ya es transición. Si es que todo va bien en el Pleno del Senado, se abre un proceso de transición. Ya vamos a ser socios plenos del Mercosur y el periodo de transición implica el armar equipos de trabajo a todo nivel para ver los elementos institucionales de la propia adhesión. Y este equipo de trabajo presentará en 180 días como plazo máximo una ruta crítica y tenemos como 4 años como plazo máximo también para generar
una adecuación normativa en torno a los acuerdos ya alcanzados con el Mercosur. Adolfo, muchos están pensando de que justamente eso, de que aprueba el Senado, luego se da el visto bueno y Bolivia ya es miembro pleno y ya todo comienza a operar, pero no va a ser así. Usted nos decía bien claro de que hay un proceso de adecuación de Bolivia a las normas que tiene el Mercosur. ¿Cómo ve este proceso y cuáles pueden ser algunas partes incluso delicadas en las que haya que trabajar mucho? Nosotros tenemos una ventaja respecto de lo que puede suceder en otros contextos. Nuestra Constitución allana el camino para estos procesos de integración. A veces en estos procesos los países necesitan incluso reformas constitucionales. Nosotros no. Nosotros podríamos necesitar alguna modificación de leyes y la apuesta por otras leyes que nos permitan allanar el camino. Pero eso ya es parte de la labor de ejercer como socio pleno del Mercosur. Esto también implica que hay un conjunto de elementos que están en marcha y que a nivel de los ministerios se trabajó durante los gobiernos de Evo y también se está trabajando durante el actual gobierno. Hay líneas de acción a partir de reuniones de los distintos ministerios pares donde Bolivia ya ha asistido. Entonces Bolivia tiene mucho del proceso avanzado. No sucede en los procesos de integración algo como en las alcaldías. ¿Dónde está la obra? Aquí está la obra y entonces esto se ejecuta. Los procesos de integración tienen una otra característica que permiten abrir puertas. Y el caso de Bolivia es un caso especial, no solamente para nuestro país, no solamente para el Mercosur, es también para Sudamérica. ¿Por qué razón? Porque Bolivia es el único país que puede jugar una situación bisagra, ser una especie de pivote entre los dos grandes procesos de integración de Sudamérica, la Comunidad Andina de Naciones y el acuerdo del Mercosur. Este rol geopolítico además permite vincular el Pacífico con el Atlántico, permite vincular las economías brasileras con las economías peruana y chilena en el caso del Pacífico. Esta característica de pivote es la que también va a permitir que muchos de los senderos ya avanzados empiecen a efectivizarse rápidamente. Adolfo, ahora este va a ser un proceso sin duda que va a necesitar también la participación, en este caso del sector privado, de nuestros exportadores, de nuestros importadores. Hemos leído acá y hemos escuchado también algunos sectores que tienen cierto temor por cuanto los otros socios, llamemos Brasil, Argentina, tienen mucha más fuerza, tienen sectores mucho más poderosos que los nuestros, transporte, exportadores, en fin. ¿Cómo se va a encarar este proceso con los sectores productivos del país? Yo voy a poner un ejemplo de otro continente para ver un poco, graficar cómo puede funcionar este elemento y esta relación, porque es un asunto de relación entre economías con distinta escala. La escala de la economía brasilera y de la economía argentina son muy superiores que la escala de la economía paraguaya o, en este caso, de nuestra economía, de la economía boliviana. El ejemplo es de otro proceso de integración, es de Europa, y la situación que en su momento tenían todos los países mediterráneos, Grecia, Italia, España, en cierto sentido también el sur de Francia, y Portugal. Una vez que se iniciaron los acuerdos internos, esto implicó un repunte, más bien intensificar acciones para incentivar las economías de pequeña escala de los países mediterráneos. Hay un conjunto de acuerdos en el Mercosur que más bien implican eso, generar incentivos en el caso de las economías de pequeña escala, en el caso paraguayo, sería el caso boliviano, y por las características también del Mercosur en el caso uruguayo. Por tanto, las grandes economías jalan
a las economías con pequeña escala. Este es un desafío para nuestro país, pero también para el sector privado. ¿Por qué razón? Porque debemos empezar a generar producción y volúmenes de exportación que normalmente tenían otras características en nuestro país. Pero además lo tenemos que hacer a partir de reglas claras en términos comerciales. Por tanto, es una apuesta que verdaderamente también constituye un desafío, pero además implica incentivos para que el tipo de escala de la economía privada en Bolivia pueda entrar en una dinámica, en un circuito que tiene otras características. Y lo mismo sucede con las formas de trabajo a partir de la economía estatal, pero con otro tipo de características. Por ejemplo, la posibilidad de vincular la producción de urea y amoníaco en Bolivia con no solamente Brasil, sino también con los otros países, y que esto permita una suerte de impulso en el aporte al PIB subregional de Bolivia, para así beneficiarse también de otros criterios que implican, por ejemplo, la compra de estos productos por parte de los emprendimientos económicos, especialmente de Brasil y de Argentina. Sería largo explicar todo aquello, Sí. pero basta el ejemplo europeo para ver cómo países de la característica de España, de Portugal, de Italia, que hace 30 años atrás, antes del proceso de integración, tenían muchas dificultades y sus indicadores económicos estaban por debajo de los indicadores de varias de las economías latinoamericanas, y ahora esto ha cambiado, precisamente por la característica de los incentivos compensatorios que existen en estos procesos. Adolfo, otro tema que podría ser delicado es el de los aranceles. En muchos casos, los aranceles en el Mercosur son superiores a los aranceles que todavía se manejan en Bolivia. ¿Eso cómo sucedió? ¿Cómo podría suceder en el país con relación al Mercosur? ¿Cómo se podría viabilizar eso? Pues para eso estarán los equipos de trabajo, para generar la ruta crítica específica de trabajo sobre este tema y otros que son novedosos para nuestro país. Nuestras relaciones en frontera han estado teñidas por otro tipo de variables, y nuestro ingreso al Mercosur implica, insisto, desafíos distintos. Pero lo de los aranceles, además de la característica de los intercambios comerciales en términos de volumen, en términos de porcentaje respecto de nuestros PIBs, es algo que tiene que trabajarse técnicamente a partir de un grupo, de una mesa de trabajo, de un equipo que deberá instalarse inmediatamente después de la decisión del Senado y de la aceptación y el depósito legal por parte de Itamaraty, primero en Paraguay y luego en Montevideo. Es fundamental la manera en que trabajen nuestros equipos multidisciplinarios, pero para eso necesitamos generar algunas condiciones internas favorables. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que varios ministerios van a tener que generar un giro de 180 grados a una débil gestión hasta el momento por los bajos desempeños. Pero también esto implica un giro de 360 grados en el caso legislativo, porque la vicepresidencia y la Asamblea Legislativa Plurinacional en diputados y en el Senado deberá contar con una precisa agenda programática y estratégica en términos legislativos, cosa que no tiene hasta ahora la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros desde la representación supraestatal vamos a exigir
a la Asamblea Legislativa, porque estos esfuerzos no pueden ser esfuerzos en vano, es un esfuerzo país, es un esfuerzo de todas y todos. Vamos a exigir el cumplimiento de una aguda ruta específica para el proceso de adhesión a la Asamblea, con la incorporación de una agenda programática, estratégica, específica sobre los procesos de integración. Pero además, yo insisto, esto por una otra circunstancia geopolítica que nos beneficia enormemente. Ser un país bisagra entre dos espacios de integración es algo novedoso, es algo que no se da en muchos espacios geopolíticos y que puede permitir que Bolivia, en términos no solamente económicos, sino institucionales, juegue un papel nodal en la integración sudamericana. Diputado, han cambiado un poco, bueno, se ha reconfigurado un poco la política en la región. Acaba de ganar Milei en Argentina. Argentina es un socio importante del Mercosur. Bolivia tiene relaciones comerciales muy importantes con Mercosur. Si quiere, después de China, Brasil, Argentina es un país importante. ¿Cómo cree usted que puede ayudar a Bolivia el gobierno de Milei, o cómo puede obstaculizar a Bolivia el gobierno de Milei en su afán de integrarse o adherirse plenamente al Mercosur? Más allá de la aprobación y la sanción del Senado y del gobierno brasileños. Pues lo primero es que la Argentina no puede desandar lo trabajado en el Mercosur a partir de una decisión ejecutiva. El señor Milei, aunque tenga una pena que le indique un accionar medio dictatorial, no va a poder desprenderse de decisiones que en realidad pasan por el Congreso argentino y no por el órgano ejecutivo, por la presidencia de Argentina. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que no por nada Bolsonaro congeló lo del proceso de adhesión de Bolivia. Tenía en términos económicos una visión más o menos parecida a la del supuesto libertario argentino. Lo mismo sucedió con otros países, y esto es porque detrás hay el peso de vínculos geopolíticos con Estados Unidos de Norteamérica. La fórmula de Estados Unidos de Norteamérica, definida ya hace mucho tiempo atrás, respecto del dominio sobre América Latina y el Caribe, va por los acuerdos de libre comercio, pero bilaterales, y han avanzado incluso en acuerdos económicos que dieron origen a la Alianza del Pacífico, siempre generando un sentido de subordinación de las economías nacionales a las economías de las transnacionales, ni siquiera a la economía de Estados Unidos de Norteamérica. Esto es lo que está detrás de la apuesta de este tipo de posturas gubernativas y políticas como las de el señor Milei. De todas maneras, eso no implica que vaya a ser un perjuicio definitivo el hecho de variar la concepción de la integración hacia más bien acuerdos de subordinación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica. Es más, hay una otra variable a considerar. Estamos en un nuevo escenario en América Latina y, por ejemplo, la CAF ya no funciona como una corporación solamente andina de fomento. Aquí están una serie de otros países que han configurado a la CAF como un banco latinoamericano. Y la relación con la banca que tiene la Argentina es un poco especial, porque no solamente tiene relación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos elementos han hecho que incluso las propias apuestas de la Alianza del Pacífico necesiten de los procesos de integración que se juegan en América Latina, necesiten del Mercosur y necesiten de la Comunidad Andina de Naciones.
Entonces, el señor Milei está entrando en un contexto distinto del que tuvo Menem en su momento, cuando lanzó una política neoliberal. El otro elemento es que Milei, habrán notado ustedes, Antonio, Rubén, ha bajado el tono de su propia retórica. Incluso creo que ha llamado al Papa, no sé si para pedirle disculpas, pero lo evidente es que ha bajado el tono de sus posturas políticas para empezar a asumir otro tipo de decisiones. No esperamos nosotros que tenga una esperanza el señor Milei respecto del proceso de integración. Ellos nunca creyeron en los procesos de integración. Ellos sí creen en los procesos de subordinación al capital transnacional. Esa es otra cosa, pero independientemente de aquello, el ingreso de Bolivia en este momento al Mercosur implica de alguna manera generar lazos geopolíticos que incluso compensen lo que pueda suceder en el caso argentino. ¿Por qué razón? Porque en el oeste de Bolivia está otra economía que tiene sus propias características y es la economía chilena, ¿no? Y por tanto eso abre las puertas del Mercosur hacia el Pacífico, que es algo fundamental. Es algo fundamental en el trabajo que está haciendo el Mercosur. Abrirse al Pacífico implica abrirse a una relación mucho más directa con China y con todo el mundo asiático, que en este momento es el puntal en crecimiento económico. En fin, hay un montón de temas allí que se podrían debatir respecto de la situación actual de la Argentina, pero baste decir que la circunstancia geopolítica ha cambiado. Perdón. Salud, diputado. Quería hacerle yo una última pregunta. ¿Podríamos recordar, diputado, qué beneficios va a traer finalmente para el país y para el sector productivo nacional el ingreso pleno al Mercosur? Sí, esto no es como, por ejemplo, una alcaldía, donde un alcalde dice, yo voy a traer estas obras, voy a hacer estas obras, porque finalmente el juego de las alcaldías es algo muy específico, está muy cerca de la gente y se juega por la concepción del obrismo. El gran beneficio que tiene nuestro ingreso al Mercosur es el de apostar por un trabajo de economía en gran escala. Siempre voy a poner el ejemplo de los países mediterráneos para ver cómo se puede repuntar con generación de mecanismos compensatorios. Van a haber muchos emprendimientos que ya estaban en el tintero y que se van a poder realizar más o menos rápidamente, como por ejemplo la vinculación bioceánica, como la apertura de los puertos, como la capacidad de incentivo a las economías de pequeña escala para negocios con Argentina y con Brasil. Los beneficios los vamos a ver de manera paulatina, pero en términos prácticos, esto se genera en un horizonte temporal no inmediatista, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que explicar a la ciudadanía como parte del proceso mismo de ya aplicación de la adhesión, cuáles van a ser los elementos indispensables para trabajar públicamente como política pública este proceso de adhesión. Por eso señalo que es importante constituir cuanto antes, a partir de lo que suceda en Brasil en el Senado. Esperemos que sea todo positivo. Es importante trabajar con este equipo, un equipo nacional, que se vincule con los otros países del Mercosur, sí, para la ruta crítica, pero sobre todo para afinar una serie de aspectos que tienen que ver con nuestro orden interno. Por ejemplo,
un beneficio institucional es que puede generar en el Consejo Nacional de Autonomías una otra línea de trabajo, porque aquí incorporamos un nivel más de gobierno que es el supraestatal a los niveles que tenemos como el local, el meso, el intermedio y el nivel central. Deberán existir acuerdos específicos con las entidades municipales, con las autonomías indígenas, con las gobernaciones y en el caso del Mercosur, con la autonomía regional del Gran Chaco, para que las economías de frontera tengan otro tipo de características. Pero bueno, esto sería largo de explicar. Claro que sí. Lo que sí es necesario es plantear por el momento una ruta crítica como equipo nacional. Y esto le corresponde al Ejecutivo. Por eso el Ejecutivo tiene que empezar a mejorar sus niveles de decisión en términos de gestión. Diputado, por último, quisiera consultarle otro temita. El 15 de noviembre, Rogelio Maite ha asumido plenamente la magistratura del Tribunal de Justicia de la CAN. ¿Qué expectativa tiene usted como diputado? ¿En qué puede beneficiar a Bolivia? ¿O qué tarea específica se espera del magistrado Maite en adelante en la CAN? Esperemos que lo haga bien. Esperemos que lo haga mejor que en Cancillería. Esperemos que esto pueda ayudar a corregir algunos problemas que Cancillería no visibilizó, no visualizó más bien en su momento, como la presencia del señor García Brito, impuesto por el régimen de Áñez como magistrado en el Tribunal de Justicia andino, y que ha lesionado gravemente la posición boliviana al interior del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, incluso por la sentencia en contra de Bolivia y a favor de Perú respecto del precio de los combustibles, a partir de lo cual se pretende que los transportistas peruanos puedan beneficiarse de un precio subvencionado de los combustibles en Bolivia. A propósito de eso, nosotros esperamos que él pueda coordinar con el Parlamento andino, que sí está haciendo gestiones que de otros lugares institucionales no se hicieron en Bolivia. Y voy a poner un ejemplo específico. Hemos iniciado hace tiempo una acción de fiscalización a las acciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Insisto, algo que se debió promover desde otros lugares institucionales en nuestro país. Y personalmente me he encargado del asunto para primero pedir un informe escrito respecto de los argumentos y de las decisiones procedimentales, sin entrar en el fondo, es decir, sin entrar a cuestionar todavía la sentencia del Tribunal Andino de Justicia sobre el caso boliviano. Y esta activación de los mecanismos de fiscalización está dando sus resultados. El día de ayer, ante la consideración que la respuesta del Tribunal de Justicia andino ha sido insuficiente para el Parlamento andino, el Pleno del Parlamento andino. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir izquierdas y derechas de Colombia, izquierdas y derechas de Ecuador, izquierdas y derechas de Perú, izquierdas y derechas de Chile y Bolivia decidieron por unanimidad convocar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la próxima sesión plenaria a un acto de fiscalización y control político, porque los argumentos respecto de esta sentencia que nos afecta y otra sentencia adicional no son suficientes a juicio de las legisladoras y los legisladores, y por tanto esto pasa ya a un nivel de interpelación, podríamos decir, pero ya en el Pleno. Y esto tiene más o menos las características que cuando en Bolivia se convoca a un ministro, a una ministra, a la Asamblea Legislativa para que pueda explicar un tema que está trabajando la Asamblea. ¿Para cuándo es eso? Esa es una decisión que ya se la ha asumido ayer, el día de ayer, en Quito, por unanimidad en el Parlamento andino, y se convocará al Tribunal Andino
de Justicia para la próxima sesión. Hay un periodo de receso que ellos tienen, como en muchos otros países, los órganos de justicia hacia fin de año, entonces probablemente la convocatoria sea para las sesiones plenarias del mes de enero del próximo año.